ver, ¿cuál es Gazal, a ver, dos características del gusto visual, ¿cuáles serían dos características? ¿Qué más? ¿El visual? ¿O del estilo? ¿Tú qué aprendes? A ver, el músculo esquelético obedece a qué tipo de nervio. Está inervado por qué nervio. Por eso hay dos tipos de nervios. No, pues no. Otro tipo básico. ¿Qué dices tú? A ver. Ahora sí, ¿y el liso qué tipo de nervio es el liso? ¿El liso qué tipo de nervio está presente en su actividad? Autónomo. Es vamos a hacer mi lista y el que nos responde X, ¿no? Estudio. No es por molestar, es porque vayan estudiando, ¿no? Tienen que estudiar. Características moleculares. Vamos con la primera lectura. Características moleculares de los filamentos. Filamentos de miosina. Estamos con moléculas de miosina de FMB4. ¿Ese FM qué es? FM o ¿qué es mi FM? Peso molecular. Sí. Peso molecular de 280.000. Cada molécula tiene 6 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas con peso molecular de 200.000 cada una y 4 cadenas livianas con peso molecular de 20.000 cada una. Bien, estudiaremos entonces actualmente diosina, ¿no? A estos filamentos. Esos estos son filamentos de miosina. ¿Entre qué filamentos está el filamento de miosina? Los de color negro, ¿qué filamentos son? De actina. Los de color rojo son de miosina. Su peso molecular es 480.000 Daltons, es la unidad de medida, no Daltons, ¿no? Y cada molécula tiene 6 cadenas polipeptídicas. ¿Qué es el polipeptídeo? Está constituido de qué? De aminoácidos, ¿no? Proteínas, aminoácidos. 6 cadenas polipeptídicas. 2 son pesadas y 4 son livianas. Importante detalle. Por supuesto que las pesadas han de pesar más. ¿Cuánto pesan? 200.000. Las livianas, 20.000. Si sumamos, ¿cuánto haría? 2 pesadas, 200 por 200, 400.000. 480.000. Vale. Las pesadas se enrollan en una espiral. A ver, aquí está. Las 2 cadenas pesadas se enrollan en una espiral. Y en un extremo se pliega, ¿verdad? Miren acá. Aquí se pliega. Las livianas a su vez se ubican en su extremo formando las cabezas. Las pesadas se enrollan y las livianas se ubican en su extremo formando las cabezas. A ver, aquí tenemos una liviana, otra liviana, 3, 4, ¿no? Las cadenas ligeras. Más este pliegue que se está enrollando, este pliegue, en conjunto que forman cabeza.
está hacia atrás, ¿qué se llama? Coro, ¿no? Tiene su cabeza y su coro. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es todo eso? Filamento de miocino. Si acaso no es espermatozoide, bueno, no. Tiene cabeza, tiene coro, pero esto es filamento de miocino. A ver, veamos desde aquí. Cada filamento está constituido por aproximadamente 200 moléculas individuales de miocina. Muchas cabezas cuelgan el filamento constituyendo los bordes cruzados. La longitud del filamento es de 1,6 micrómetros. La cabeza de miocina funciona como una enzima ATP. Hay una. Ya, entonces, ¿cuántas moléculas tenemos que ayudar para hacer el filamento de miocina? Una, dos, tres, cuatro, cinco, 200, ¿no? 200, dice ahí. Cada filamento, ¿cuántas moléculas de miocina tiene? Más o menos 200. Tendrían que juntarse. Aquí tenemos una sola molécula, ¿no? Cabeza ahí, cola. Aquí, cabeza ahí, cola. Cabeza, cola, cabeza, cola. 200 de estas moléculas van a ser un filamento de miocina, ¿verdad? 100, más o menos 200. Muchas cabezas cuelgan del filamento, constituyendo los puentes cruzados, justamente este, ¿no? Aquí tenemos, si este es el filamento, estas cabecitas que están colgando, ¿cómo se llaman? Puentes, a ver, muchas cabezas que cuelgan del filamento, puentes cruzados. Siguiente, tú lees. La longitud del filamento es de 1.6 micrómetros. 1.6 micrómetros. La longitud de este filamento de miocina, 1.6. ¿Cuánto medía el sarcómero? El sarcómero. ¿Cuántas micras? En un examen sorpresa pueden caer esto es facilísimo. A ver, dijimos ya, ¿verdad? Aquí estamos. Vamos a ver. Ahora, ¿cuánto tiene este filamento de miocina? 1.6. 1.6. Muy bien, entonces, el filamento de miocina está formado por dos cadenas pesadas y 4 livianas. Los puentes cruzados son las cabecitas que van colgando y que además tienen una función. Estas cabezas funcionan como que dice enzima ATPasa. Enzima ATPasa. Esta enzima ATPasa, ¿a quién ha de degradar? ¿Sobre quién ha de actuar el ATPasa? Sobre el ATP. El ATP significa adenosín trifosfato, 3. Cuando el ATPasa lo degrade, lo va a convertir en ATP. ¿Qué quiere decir? ATP. Va a quedar libre un fosfato de alto poder energético. Alto poder energético. Bien, hecho esto, a ver, un pequeño resumen del filamento de miocina de alumno, son principios que vamos. Con calma, a ver, ¿qué es lo que hemos aprendido? Está bien, a ver, vamos. 2 cadenas pesadas, cada una pesa 200.000, 4 cadenas livianas que pesan 20.000 átomos. Van a tener una cabeza que va a estar constituida por las las cadenas livianas y el pliegue que se forma de las pesadas forman la cabeza.
el resto es alcohol. Escita es una molécula de mucina, una molécula, se parece al espermatozoide, una molécula. ¿Cuántas moléculas se necesitan para formar un filamento? Y este filamento tiene colgado a los lados que cosas musculosas, puentes, cruzados, cabezas, así, ¿no? ¿Cuánto mide el filamento? ¿Qué actividad cumple esta cabecita? ¿Qué función tiene? Actúa sobre el ATP. Tiene funciones enzimáticas. ATP ácido. Muy bien. Ahí está, ¿no? Filamento de miosina con sus puentes cruzados. Estos a quienes se unen a los filamentos de actina. Cuando se una la cabecita al filamento de actina, va a traccionar, se va a producir contracción, obviamente con gasto energético. Vamos con el filamento de actina para lograr algo de acá. Actina es la columna vertebral formada por dos filamentos enrollados, cada una A ver, con calmita, ¿dónde está atorado? Desde aquí, con calma. Filamento de actina está constituido por tres componentes proteicos: 1. Actina, 2. Tropomiosina, 3. Troponina. Actina es la columna vertebral formada por dos filamentos enrollados, cada una constituida por moléculas de actina. Acá está la columna vertebral formada por dos filamentos enrollados, ¿no? Tienen moléculas de actina G. Y a estas moléculas están unidas ¿quiénes? Unida a las moléculas que está una molécula de ADP. Sin que los desune la cabeza del filamento de miosina. Buscamos en el libro. Estos pequeños libros son donde se van a unir las cabezas de los filamentos de miosina. Hay que ubicarse aquí en el dibujo. Estos componentes ese completo de troponina. Tiene tres unidades de completo de troponina. Tiene 1, 2, 3 más adelante vamos a ver. 3 unidades proteicas. Troponina. La tropomiosina está sobre la columna vertebral, descansando. Entonces, la columna vertebral es la actina. Esta está formada por dos filamentos enrollados, unidas a las moléculas de actina, que está unida a moléculas de ADP, los sitios activos, donde se une la cabeza del filamento de miosina. ¿Cuánto mide ahora el filamento de actina? 1 micrón, es un poquito menos, ¿no? Que esta, entonces esta es 1. ¿Dónde están anclados, insertados las bases de los filamentos de actina? En los discos C, antes del ritmo de la columna. Acá, ¿no? Los discos C. De aquí sale un filamento de actina a este lado y otra a este lado. A este lado y a este lado. Entonces, a ambos lados van saliendo filamentos de actina a partir del llamado disco C. Que mide estrictamente una micra, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la actina. Ahora, en cuanto a la tropomiosina, a ver, tú ves. Ubicadas alrededor de los lados de la hélice de un espiral, están sobre los sitios activos. Ya, un momento. Descansan sobre los sitios activos, como los ADP. Sobre estos puntitos negros, la tropomiosina está encima, no está cubriendo. Después vamos a explicar como un ejemplo. Están cubriendo los quienes. Esta tropomiosina está sobre los sitios activos. Ahora pasamos a la troponina, siguiente, perdón. A los lados de la
tropomioxina se encarga la tropomina constituida por tres unidades proteicas. Troponina 1, la troponina I, una unidad por la actina, troponina D, una unidad por la tropomioxina, troponina C, una unidad por el calcio. Esto no es fácil de recordar, ¿no? D de tropomioxina, C de calcio, ¿dónde está? Es decir, I de actina. ¿Qué quiere decir actividad? Tiene actividad. Por ejemplo, no sé qué quiere decir. Tiene actividad por el calcio, ¿eso qué quiere decir? Que tiene actividad para unirse, se une al calcio. En cambio, la troponina D tiene afinidad para unirse con la tropomioxina, eso quiere decir. Ya vamos contigo, la última parte. Antes de la conformación, las cabezas se unen a la tierra. Su actividad ATP-pasa y enlaza el formato ATP y de tal forma que la cabeza se extiende perpendicularmente y cuando la T se une a la calcio, presiona a la tropomioxina distribuyendo los sitios activos. Entonces, para que se produzca la demostración, se precisa energía. El ATP se va a degradar de ATP a ATP, liberándose un salutar fosfato de alto valor energético que ha de hacer que la cabecita que estaba así, perpendicular, se doble así, ya la cabeza se doble así, y se una a quién dice, a los sitios. Cabecitas se unen a los puntos finos. Ahí se unen y para ello se necesita energía. Una vez que se une la troponina C con el calcio, reacciona a la tropomioxina, dejando al descubierto los sitios activos. Cuando los sitios activos están descubiertos, inmediatamente la cabeza se une, ¿verdad? Más antecitos, ¿por qué no se unía la cabeza a los sitios activos? ¿Por qué? Porque estaba cubierto. ¿Por qué? Estos sitios activos están cubiertos por descansen sobre los sitios activos, sobre los puntos. ¿Quién descansa? Sí. A ver si me recuerdo, ya no me acuerdo de cómo era la cosa de social. Supongamos que aquí está el sitio activo, punto activo, cubierto por quién dice quién está encima, por ejemplo. Tropomioxina, al caso. Ella es la tropomioxina. Ahí está el parágrafo, está cubierta, ¿no? La cabeza del filamento de miosina no puede cubrirse al sitio activo que está cubierto. Al ladito se encuentra la troponina, a ver, la troponina C. Troponina C, a la derecha. Troponina C. ¿Por qué tiene afinidad la troponina C? Calcio. Digamos que es calcio. Cuando el calcio se une a la troponina C, ¿qué hace la troponina C? Reacciona así y deja descubierto el sitio activo. Trae la cabeza que ya está con el desapego al sitio activo, la cabecita, y empieza a enfocar el filamento de activo. Vamos a repetir. Tropomioxina cubre la troponina C, unirse al calcio, hace que se desplace y deja descubierto. ¿Está claro o no? Troponina es el calcio. Yo lo que puedo sentir cómo el sitio tiene que descubrirse para que la cabeza se une. Cuando la troponina C se une al calcio, reacciona a la troponina descubriendo los sitios activos.
El sitio descubierto se une a la cabeza y ésta se inclina hacia el brazo dando el golpe de fuerza de la contracción gracias a la energía almacenada ADP más Pi en la cabeza. Una vez inclinada se libera el ADP y Pi y en el punto de liberación se une a la nueva molécula de ADP. Entonces, una vez que se une al sitio llamado punto activo de las cabezas, se inclina hacia el brazo, dando la fuerza de contracción gracias a la energía que se ha producido. Es radical fosfato. Cuando se inclina la cabeza, esta cabeza se une y se inclina, ¿cierto? Más o menos así es. Hace esto. A esto se llama la teoría del paso a paso. Cada cabecita de cada filamento se une, empuja, otro se une y así va empujando. La teoría del paso a paso, o también llamamos la teoría del trinquete, se llama. Entonces, cuando la cabecita se une y se inclina, mueve, para separarse necesita energía, porque no se va a quedar anclado. Tiene que separarse para nuevamente unirse al punto activo. Y así va moviéndose, ¿no? Como los remos de una canoa, ¿no? Dicen que remas sin mover. Entonces, cada que se levanta va a otro lugar, empuja otra vez, vuelve a su lugar y así sucesivamente. Entonces, el radical ADP otra vez se convierte en ADP. Una vez inclinada se libera ADP y el radical fosfato se une a una nueva molécula de ADP. Esta unión de nuevo ADP en la cabeza provoca separación nuclear. La cabecita que ha gastado el radical fosfato necesita otro ATP. ¿Para qué? Para separarse. Y de esta forma se explica, por ejemplo, el rigor mortis. ¿Qué quiere decir rigor mortis? Pues rigor mortis. Rigor mortis. A ver, anatomía animal. Mortis, ¿qué es? Muerto. Rigor, rigidez. ¿Por qué el cadáver, cuando la persona muere, está rígido el cadáver? Rígido. ¿Por qué? Eso es rigor mortis. Porque en el cadáver los filamentos de miosina han quedado unidos a los filamentos activos, contraídos. Para que pueda soltarse este filamento de miosina, esas cabecitas de los sitios, ¿qué se necesita? Energía. El cadáver tiene energía, no tiene, por lo tanto queda anclado, unido, rígido. Por eso el cadáver en las primeras horas está rígido. Porque están unidos, filamentos de actina miosina están anclados. Al pasar las horas, los días, se descompone la materia orgánica y ya se suelta. Ya el cadáver se hace plástico. Hasta los días. Entonces, la cabeza, una vez que se une, gasta energía, mueve. Para soltarse otra vez y unirse a otros lados, requiere otra molécula de ATP. ¿Y quién está trabajando aquí en las cabezas? El ATP ácido. Ahí está. Una vez que la cabeza se separa, se simboliza ATP y se dice otro símbolo. La fuerza de contracción muscular depende de una adecuada superposición de los filamentos de actina y miosina. ¿De qué depende la fuerza de contracción? De que los filamentos de actina y de miosina estén bien intercalados. Si están así, fíjense, poquito, no va a haber fuerza de contracción. Y si están muy apretos, tampoco. Como dice ahí, depende de una adecuada superposición de los filamentos de actina y de miosina. Aquí veamos. Está adecuado, ¿cierto? Si tuvieran con poca unión de filamentos de actina y miosina, poca unión, la fuerza sería débil, tienen que estar bien intercalados, como verán acá. Sarcómero relajado, sarcómero contraído. Depende de esto la fuerza de contracción de la unión de la adecuada superposición. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? ¿Alguna pregunta? A ver, preguntas más. ¿Alguna más? No es difícil, ¿no es cierto? ¿Cuántas moléculas tiene el filamento de actina? ¿Cuántas? Filamento de actina. Dos. El filamento de actina, ¿cuántas tiene?
3 actina, tropomiosina, troponina. La troponina, ¿sabes cuántas unidades tiene? 3, todo 3, ¿no? Troponina I, troponina T, troponina C. La cabeza cumple función de ATPase, cabecita, sí. Para que haya buena contracción debe haber adecuada superposición de ligamentos, adecuada superposición. La relación de esto, como dice, relación, está aquí. La velocidad de contracción depende de la carga. Si ustedes suman así, doble, como nosotros hermanos, rapidito vamos a lograr en un segundo. Pero si yo pongo a su mano en un kilo de peso doble, rápido van a ser ya más lento. Si pongo 5 kilos, ya no va a poder, se va lento a lograr la contracción. Como dice ahí, un músculo se contrae con rapidez cuando lo hacen en la ausencia de él. Cuando se aplica carga, ¿qué pasa? Disminuye con la carga. Eso quiere decir. Son fenómenos fisiológicos muy interesantes que hay que saber, ¿no? Hay que saber. Ahora bien, para que se contraiga el músculo, energía. Y hay 3 fuentes de energía. 3 fuentes de energía. 3. Todo 3 meses se alimentan. 3 meses. Las fuentes de energía, la mayor parte de la energía utilizada por los músculos es para el deslizamiento. O sea, la mayoría de energía que se gasta para que se utilice el músculo para su deslizamiento y es esto para que se utilizara el fuego. Es esto para ver los puntos de esto. Bombear calcio desde el sarcoplasma al interior de los ventrículos sarcoplasma y 2 para bombear sodio y potasio a través de la membrana. Está claro. La mayoría de la energía se utiliza para la contracción muscular y lo que sobra de energía se utiliza para bombear calcio y bombear sodio y potasio. ¿Por qué hemos estudiado los con las bombas primarias, es decir, con la actividad de la ATP. Las 3 fuentes de energía son: 1,